Volví a casa y escuché risas en el salón. Mi hijo estaba llevando a alguien a ver la casa. Voy a venderla, mamá. De todos modos, te vas a morir pronto. Yo sonreí y le respondí, ¿seguro que no sabes que tu empresa está a punto de quebrar? Él se quedó en silencio, sin decir una palabra. El silencio después de mis palabras no fue simplemente la ausencia de sonido. Fue el tipo de silencio que destrozó todos los sentimientos restantes. El señor Maldonado, el hombre de traje gris que mi hijo había traído, fue el primero en romper la sofocante atmósfera. Tosió, un carraspeo que sonó fuera de lugar en el amplio salón. Señora Méndez. Ah, señora Sonia, tartamudeó, sus ojos yendo de mí a Andrés, llenos de vergüenza. Creo, quizás hoy no sea el momento adecuado. Yo, con su permiso, deberían hablarlo más entre ustedes, madre e hijo. No respondí, solo asentí levemente. Maldonado se apresuró a recoger su maletín, saliendo rápidamente por la puerta como si huyera de la escena de un crimen. ¿Entienden la sensación de mirar al hijo que pariste, al niño al que una vez cuidaste en cada uno de sus primeros pasos y que ahora se ha convertido en un extraño lleno de cálculos? Duele mucho, más que cualquier herida que haya experimentado en mi vida. Andrés no mostró miedo. Tampoco había ni un ápice de remordimiento en sus ojos negros, idénticos a los de su padre. Al contrario, me miró y se echó a reír. Una risa burlona, corta y amarga. Se dirigió al pequeño bar en la esquina de la habitación, donde exhibía las botellas de licor coleccionadas por mi difunto esposo. Andrés tomó la botella de tequila Don Julio 1942, el tipo de licor que su padre solo se atrevía a beber en las ocasiones más importantes. Llenó un vaso. «Mamá, menos drama», dijo, con la voz pastosa, el fuerte olor a alcohol impregnando el solemne espacio de la casa. «Estamos en estos tiempos. ¿Cuánto tiempo más vas a interpretar el papel de la mujer afligida? Nadie va a vivir en este museo anticuado sola». «¿Museo anticuado?» Soy Sonia Méndez, de 65 años, una arquitecta que ha dedicado toda su vida a diseñar hogares para otros. Pero para mí, ninguna obra es más grandiosa que esta casa. Me quedé inmóvil en el salón, dejando que mi mirada se deslizara por las paredes de piedra volcánica negra que mi propio esposo, Diego, había elegido bloque a bloque. Esta casa está en el centro del distrito de Coyoacán. No es solo ladrillo y argamasa, es nuestro aliento. Hace 30 años, cuando Diego plantó esa bugambilla, me dijo, «Sonia, esta flor es como tú, espinosa, pero brillante y resistente. Protegerá nuestra casa». Y ahora, la persona que quiere destruir esa casa es nuestro hijo. Andrés. Lo llamé, tratando de contener el temblor en mi pecho. ¿Sabes lo mucho que tu padre se esforzó para construir este lugar? Cada ladrillo, cada árbol. Papá ya no está aquí, mamá. Me interrumpió, cruel y tajante. Y tú también estás vieja. Sé realista. El dinero para mantener esta casa se lo traga todo. Véndela, coge una buena cantidad de dinero y vete a Cuernavaca a vivir a tus anchas. Allí hay muchas viudas como tú, para jugar a las cartas y tomar té. Habló de mi vida como si estuviera reorganizando un montón de equipaje viejo que necesitaba desechar. Lo miré a los ojos, buscando algo del niño de antes. Pero no quedaba nada. Solo avaricia y un frío cálculo. No iré a ninguna parte. Esta es mi casa. Andrés dejó el vaso de licor con fuerza sobre la mesa. El clic sonó como una declaración de guerra. Se acercó a mí, el olor a alcohol y perfume caro invadió mi nariz, causándome náuseas. Se inclinó y susurró, pero lo suficientemente alto como para que cada palabra se clavara en mi corazón como un clavo. «Prepárate, mamá. Ya he recibido la señal del señor Maldonado». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué?» «Ya he recibido la señal. 500,000 pesos en efectivo». Se mofó, con la sonrisa de alguien que cree tener el control. «La semana que viene el abogado traerá los papeles. Solo tienes que firmar. No me lo pongas difícil, mamá. Si no, verás de lo que es capaz tu hijo». Dejó la frase en el aire, pero la amenaza en sus ojos era más clara que nunca. No era la advertencia de un hijo, sino la declaración de un enemigo. Después de decir eso, se dio la vuelta y subió por la escalera de madera, sus pasos resonando con fuerza en cada escalón, como si quisiera pisotear la dignidad de la casa. Me quedé allí, desamparada, helada. ¿Alguien ha sido alguna vez arrinconado por su propia sangre?
Esa sensación no es miedo. Al principio es parálisis. Luego es desmoronamiento. Pero luego, de entre los escombros de esa emoción, algo más comenzó a encenderse. Caminé lentamente hacia la chimenea, donde estaba la foto familiar en blanco y negro, tomada hace 20 años. Diego sonreía radiante, con el brazo alrededor de mi cintura, y el pequeño Andrés sentado en los hombros de su padre. ¿Qué se creía que era yo? ¿Una anciana chismosa que solo sabía regar flores e ir a misa? Estaba muy equivocado. Me sequé la lágrima que acababa de rodar por mi mejilla. Mi mirada se desvió de la foto al espacio vacío frente a mí, fría y decidida. De acuerdo, Andrés. Si quieres guerra, te la daré. 2 días después de aquella fatídica tarde, Andrés regresó a casa. Pero esta vez, no volvió solo. Bajó del coche con Elena, una chica que yo sabía vagamente que era modelo. Elena entró en mi casa no con la actitud de una invitada, sino con el aire arrogante de una futura dueña inspeccionando sus propiedades. Pasó junto a mí, como si yo fuera un fantasma invisible. Se dirigió directamente al centro de la habitación. Miró a su alrededor y se detuvo ante el jarrón de cerámica talavera azul y blanca, típico de la región de Puebla, que mi esposo había comprado para nuestro 10º aniversario de bodas. Este jarrón es muy anticuado, cariño, le dijo Elena a Andrés. Realmente parece de pueblo. Tíralo y reemplázalo con algo de cristal minimalista o metal para que sea moderno. A los compradores de casas de ahora les gusta el estilo minimalista, no estas cosas antiguas y aburridas. La sangre me hirvió. Caminé rápidamente, bloqueando su mano que estaba a punto de tocar el jarrón. ¿En esta casa?, dije, con la voz tensa, tratando de mantener la calma lo más posible. Nadie tiene permitido tocar las pertenencias del padre de Andrés, especialmente tú. Elena se detuvo, retiró la mano, pero su rostro no mostró ni un ápice de vergüenza o turbación. Se encogió de hombros, se volvió hacia Andrés y soltó una risa burlona, mirándome de reojo con desprecio. Tu madre es muy sensible, dijo, alargando las palabras. Solo estaba dando una sugerencia para ayudarte a vender por un precio más alto. Andrés no me defendió en absoluto. Solo le dio una palmadita en la cintura a Elena, riéndose. Bueno, déjame encargarme de eso. Tú sube y elige una habitación primero. A la mañana siguiente, la operación de renovación que llamaron ellos comenzó de forma brutal. Andrés contrató a un equipo de obreros y el sonido de martillos, taladros y arrastre de muebles resonó con estrépito, rompiendo la tranquilidad habitual de la mansión de Coyoacán. Empezó a limpiar las reliquias de su padre para reorganizar el espacio, transformando esta casa llena de recuerdos vivos en una cáscara vacía y sin alma, como los apartamentos de muestra. Me quedé helada en un rincón del pasillo, viendo a mi hijo ordenar a los obreros que descolgaran de las paredes valiosas pinturas al óleo. Eran retratos familiares, paisajes mexicanos que Diego había coleccionado durante toda su vida. «Con cuidado», exclamé, al ver a un obrero golpear el marco de un cuadro contra la pared. «Llévenlos todos al almacén detrás del jardín», ordenó Andrés, ignorando mi queja. «Andrés, ¿estás loco?». Corrí a agarrarle la mano. «Ese almacén está húmedo, el tejado está sin reparar. La humedad dañará los lienzos, el moho corroerá las pinturas de tu padre en cuestión de días». Me apartó la mano, respondiendo fríamente. «Pues tú, encárgate de limpiar ese almacén. Necesito paredes vacías. Los compradores necesitan imaginarse su vida aquí, no mirar fijamente la cara de los muertos». Me dolió, como si me hubieran despellejado, pero sabía que en ese momento la ira solo lo pondría en guardia. Me mordí el labio, retrocedí y observé en silencio cómo se llevaban cada pedazo del alma de la casa para arrojarlo a la oscuridad húmeda del almacén. Pero lo más terrible no fue la destrucción material, sino cómo comenzaron a atacar mi mente. A la hora de la cena, me obligaron a sentarme a la mesa con ellos. Andrés dijo que la familia necesitaba unirse, pero yo sabía que quería supervisarme. La cena transcurrió en una atmósfera sofocante. Elena ocupó el lugar de cabecera que era de mi marido, y Andrés se sentó enfrente. «Mamá», comenzó Andrés con un tono falsamente preocupado. «¿Dónde están tus gafas de lectura? ¿Por qué sigues entrecerrando los ojos?». Me palpé el bolsillo de la chaqueta, donde siempre las llevaba, vacío. Claramente, antes de sentarme a la mesa, las había dejado justo al lado de mi plato.
Las acabo de dejar aquí, murmuré, comenzando a buscar nerviosamente alrededor de mi asiento. Otra vez se te olvidó. Elena chasqueó la lengua, sacudiendo la cabeza con fastidio. Por la tarde la vi dejarlas olvidadas en el baño de la planta baja, creo. Imposible, repliqué. No he bajado a la planta baja en toda la tarde. Andrés se levantó y se dirigió a la nevera en la esquina de la cocina. Abrió la puerta del frigorífico y sacó mis gafas de lectura del compartimento de la nevera, dejándolas caer con un clac sobre la mesa frente a mí. Mamá, dejaste las gafas en la nevera, dijo, mirándome con una falsa compasión. ¿Lo ves? Tu memoria está fatal. Ya estás confundiendo todo. Miré las gafas heladas sobre la mesa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nunca, absolutamente nunca, haría algo tan estúpido. Ellos las habían escondido. Miré los dos rostros jóvenes frente a mí. Un hijo que había criado y una extraña. Estaban coordinando perfectamente, uno lanzando y el otro atrapando, tejiendo una red invisible que me oprimía. No solo querían vender la casa, estaban tratando de construir un historial médico para mí. Querían demostrar que yo era una anciana incapacitada, senil, incapaz de tomar decisiones por mí misma. Quizás tengan razón. Levanté la vista, soltando una frase ligera, tratando de que mi mirada pareciera lo más cansada y confusa posible. Últimamente, me olvido mucho, en serio. Andrés y Elena intercambiaron una mirada triunfante. Creían que la presa había caído en la trampa, pero no sabían que yo solo estaba empezando a observar cómo funcionaba esa trampa para romperla desde dentro. Sabía que necesitaba acelerar mi plan de acción, y la oportunidad finalmente llegó. Aquel día, organizaron una fiesta suntuosa en casa, aprovechando que toda la casa estaba sumida en un sueño profundo después de una noche de borrachera. Me levanté en silencio. Caminé sigilosamente entre las botellas de alcohol esparcidas por el salón. Abrí suavemente la puerta trasera y me escabullí. Llamé a un taxi y le di discretamente la dirección del bufete del abogado Ricardo, cerca del Zócalo. El coche atravesó las calles vacías de la Ciudad de México al amanecer. Llegué justo cuando Ricardo abría su oficina. «Sonia», exclamó Ricardo al verme entrar, dejando a un lado la taza de café que sostenía. Me ofreció una silla. Su mirada llena de preocupación después de escuchar mi breve relato de los últimos días en casa. Me alegro de que haya podido venir. Lo que me acaba de contar, sobre Andrés, es realmente alarmante. Se dio la vuelta. Abrió la pequeña caja fuerte en la esquina de la habitación y sacó una gruesa carpeta, con la cubierta de color marrón oscuro. Esto es lo que me pidió que investigara sobre su hijo la semana pasada, dijo Ricardo con voz grave. Sonia, necesita prepararse mentalmente. La verdad es mucho peor de lo que imagina. Respiré hondo. Mis manos temblorosas abrieron la primera página. Lo que vi no eran los planes de negocio o los brillantes proyectos de inicio de los que Andrés solía alardear. En cambio, había números de deudas en rojo y nombres de pandillas que harían temblar a cualquier ciudadano. Andrés no invirtió nada. Ricardo señaló una línea subrayada en rojo. Es un adicto al juego, Sonia. Y lo que es peor, ha pedido dinero prestado a una pandilla de gota a gota. ¿Cuánto debe?, pregunté, con la voz quebrada. 5 millones de pesos, respondió Ricardo secamente. 5 millones de pesos. La cifra estalló en mi cabeza. Era una fortuna. La fecha límite es a finales de este mes, continuó Ricardo, pasando a una página con capturas de pantalla de mensajes amenazantes obtenidos del teléfono de un secuaz de la pandilla por el detective privado. Si no paga a tiempo, su vida no estará garantizada. Ya han empezado a enviar advertencias. Miré la foto de Andrés, tomada a escondidas, de pie, encorvado ante un hombre lleno de tatuajes en un callejón oscuro. El hijo que una vez había atesorado, ahora era patético, cobarde y asustado. ¿Y la otra chica? ¿Elena?, pregunté, aunque ya lo intuía vagamente. Ricardo sonrió débilmente, pasando a otra página del expediente con una foto de Elena. Ella no es una modelo prestigiosa. También es una deudora, pero a menor escala. Se aferró a Andrés porque pensó que era un niño rico, a punto de heredar una fortuna. Ella cree que después de vender la casa, Andrés la compartirá, y ella tendrá dinero para pagar sus propias deudas. Dos náufragos que se aferran el uno al otro. Sonia. Cerré el expediente, sintiendo un nudo de asco en la garganta. Mi hijo no solo quería vender la casa por avaricia,
sino porque se había empujado a sí mismo al umbral de la muerte, y estaba dispuesto a sacrificar a su madre para salvar esa vida podrida. Pero, ¿cómo puede vender la casa si yo no he firmado ningún papel?, me pregunté. El título de propiedad sigue a mi nombre. Ricardo suspiró, empujando sus gafas por la nariz. Esa es la parte más peligrosa. Andrés está trabajando con un notario corrupto llamado Vargas. Es conocido en el gremio por falsificar documentos. Sacó una fotocopia de un documento legal del expediente. Ellos ya han redactado esto. Ricardo señaló el título del documento. Contrato de donación. Donación. En él se establece claramente que usted, Sonia Méndez, transfiere voluntariamente la propiedad total de la casa a Andrés Méndez. Y mire abajo. Al final de la página estaba mi firma. O más bien, una firma falsificada tan sofisticada que, si se miraba de pasada, incluso yo podría haberla confundido. Él pretende usar esto para poner la casa a su nombre primero, explicó Ricardo. Una vez que la casa esté a su nombre, la venderá inmediatamente al señor Maldonado. En ese momento, aunque usted lo denuncie, ya será demasiado tarde. Maldito bastardo, sisé, apretando el borde de la mesa. Sonia, escúcheme. Ricardo se inclinó hacia adelante tomando mi mano, con voz suplicante. Tenemos suficientes pruebas aquí. Papeles de deuda, expedientes falsificados. Le sugiero que denuncie a la policía inmediatamente. Podemos arrestar a Andrés y a ese notario hoy mismo. No lo dude más, es demasiado peligroso para usted. Miré directamente a los ojos de mi viejo amigo, luego negué, con la cabeza lenta pero firmemente. No, Ricardo. No llamaremos a la policía ahora. ¿Se ha vuelto loca? Ricardo abrió los ojos de par en par. Está a punto de venderla. Si llamamos a la policía ahora, dije, con voz extrañamente tranquila, ¿será arrestado? Sí. Pero los acreedores de Gota a Gota no lo soltarán. La casa será sellada para investigación, incluso podrían incendiarla para intimidar. Y lo que es más importante, Andrés nunca aprenderá ninguna lección. Creerá que solo tuvo mala suerte. Me levanté, sosteniendo la carpeta firmemente contra mi pecho. Quiero que caiga, Ricardo. Que caiga muy fuerte. Tan fuerte que sus huesos se disuelvan, sus sueños se hagan añicos. Tan fuerte que nunca más se atreva a levantarse para hacer el mal en su vida. ¿Qué piensa hacer?, preguntó Ricardo, con una mezcla de recelo y curiosidad. Jugaré con sus reglas. Sonreí fríamente. Al regresar a casa del despacho de Ricardo, cuando entré al salón y vi a Elena desmontando los últimos candelabros de bronce antiguos para reemplazarlos con luces LED modernas, no corrí a detenerla ni a regañarla como de costumbre. Simplemente me quedé allí, mirándola con una mirada lánguida y sin vida, y luego solté un suspiro profundo y melancólico. Bueno, como quieran, dije, con voz débil y temblorosa. Estoy cansada. Ya no tengo fuerzas para conservar estas cosas viejas. Elena se quedó paralizada. Se volvió para mirarme con sorpresa, y luego le guiñó un ojo a Andrés, que estaba cerca. Los dos intercambiaron una mirada significativa, como si se hubieran quitado un peso enorme de encima. A la hora del almuerzo, comencé mi verdadera actuación. Sentada a la mesa, miré fijamente a Andrés durante mucho tiempo, con los ojos entrecerrados con una expresión vaga, y de repente sonreí, una sonrisa ingenua y patética. Diego. Lo llamé por el nombre de mi marido. ¿Has vuelto temprano hoy? ¿Cómo va la obra? Andrés se quedó paralizado, la cuchara de sopa suspendida en el aire. Frunció el ceño, con voz áspera. Mamá. Soy Andrés. Ah, Andrés, murmuré, bajando la vista al tazón de sopa, con la mano temblorosa sosteniendo la cuchara, derramando sopa intencionadamente sobre el mantel. Lo siento, pensé. ¿Qué día es hoy, hijo? Miércoles, mamá, respondió secamente, con la impaciencia claramente visible en su rostro. 5 minutos después, volví a levantar la vista, con una mirada confusa. Andrés, ¿qué día es hoy, hijo? Elena se cubrió la boca y rió entre dientes, una risa clara, pero llena de una maliciosa satisfacción. Le dio un codazo a Andrés bajo la mesa. Pude ver claramente el triunfo en sus ojos. Creían que las dosis de veneno psicológico que me habían estado administrando durante tanto tiempo habían surtido efecto. Esa tarde, mientras yo estaba sentada adormilada en el sillón del porche, apareció Andrés.
En sus manos llevaba una pila de papeles gruesos, un revoltijo de todo tipo de documentos. Se acercó y dejó caer la pila de papeles sobre la mesa de centro frente a mí con un plop, lo que me sobresaltó y me despertó. «Mamá», dijo con prisa, extendiendo un bolígrafo, «firma esto rápido. Las facturas de electricidad, agua, internet, ya las han enviado para cortarlas todas. Necesito tu firma para ir a pagar». Miré la pila de papeles. Arriba estaba efectivamente una factura de electricidad, pero hábilmente escondidos debajo, asomando por detrás de las inofensivas facturas, había documentos legales densamente escritos con letras diminutas. Yo sabía perfectamente lo que eran: contratos de poder, certificados de propiedad y probablemente incluso el borrador del contrato de transferencia que Ricardo había advertido. «¿Tantos papeles, hijo?», pregunté, con voz temblorosa, buscando a tientas mis gafas de lectura. «Así son los trámites administrativos ahora, mamá. Muy complicados», insistió Andrés, pasando rápidamente las páginas, dejando solo el espacio en blanco para la firma al final de cada página. «Firma rápido, mamá. El cobrador está esperando en la puerta». Me puse las gafas y tomé el bolígrafo. Andrés se quedó a mi lado, conteniendo la respiración, observando cada uno de mis movimientos. Podía oír el latido de su corazón, fuerte, por la emoción y la avaricia. Empecé a firmar, trazo a trazo, pero no firmé el Sonia Méndez nítido y decidido de siempre. Intencionadamente alargué el trazo horizontal de la T, olvidé el punto de la I, e hice que la parte final de la firma se curvara de forma inusual. Era una firma que a primera vista se parecía mucho, pero si se comparaba con la muestra de mi firma registrada en el banco y la agencia tributaria durante los últimos 30 años, era una falsificación, errónea en los trazos. Me arrebató la pila de papeles en cuanto solté el bolígrafo, revisando rápidamente si había suficientes firmas sin molestarse en examinar su forma. «Listo. Muy bien», sonrió de oreja a oreja, dándome una palmada informal en el hombro. «Mamá, descansa». Esa noche, Andrés regresó a casa en un estado de euforia extrema. Descorchó una botella de champán, llenó una copa para Elena e incluso me ofreció un vaso de zumo. «Mamá», anunció, con voz estentórea y llena de autosuficiencia, «este fin de semana es el Día de Muertos. Creo que deberíamos organizar una gran fiesta. Hace mucho tiempo que nuestra casa no tiene muchos invitados». Sabía perfectamente lo que tramaba. Miré fijamente a los ojos de mi hijo. En el fondo de sus ojos no había rastro de sus antepasados, solo la sombra de dinero manchado. «Está bien», sonreí. Andrés se echó a reír, sin prestar atención a la frialdad de mis palabras. Levantó la copa. «Genial. Seguro que mis abuelos estarán muy orgullosos de verme a cargo de esta familia». Él no lo entendía. Nunca entendería que, en nuestra cultura, el castigo más temible no viene de los vivos, sino del juicio de los espíritus cuando el honor familiar es pisoteado. Y esa noche de fiesta sería su juicio. Esa noche, nuestra casa brillaba y lucía más espléndida que nunca, pero el ambiente estaba impregnado de un sabor a falsedad y muerte. Los invitados comenzaron a llegar en masa. En su mayoría eran los amigos juerguistas de Andrés y Elena, gente ruidosa con copas de vino en la mano, a quienes no les importaba en absoluto el significado de la festividad. Entre la multitud heterogénea se encontraba el señor Maldonado, el comprador de la casa, paseando con la expresión de satisfacción de quien está a punto de hacer un buen negocio. Y en un rincón apartado, el notario corrupto susurraba con Andrés, aferrado a su maletín de cuero gastado. Yo también había arreglado discretamente para que Ricardo estuviera presente en la fiesta. Andrés iba vestido inusualmente elegante esa noche. Llevaba un costoso traje negro a medida, el pelo peinado hacia atrás y brillante. Sostenía una copa de champán, moviéndose entre la multitud con una sonrisa constante en los labios, con la arrogancia de un gran señor. Puso el brazo sobre el hombro del señor Maldonado, lo llevó a dar una vuelta por el patio interior, con voz estentórea, presentándolo a todos. «Señoras y señores, por favor, alcen sus copas para brindar por el señor Maldonado. A partir de la próxima semana, él será el nuevo propietario, el heredero de este maravilloso legado de la familia Méndez». Un estruendoso aplauso resonó, y el señor Maldonado asintió repetidamente, sonriendo con orgullo. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche,
Andrés subió al escalón más alto de la fuente del patio interior y aplaudió para que todos guardaran silencio. La música se detuvo por completo. Todas las miradas se dirigieron hacia él. «Amigos», dijo Andrés con voz clara, mirando de reojo hacia donde yo estaba sentada, encogida en una silla de madera en un rincón del patio. «Hoy es un día importante. Mi madre, la señora Sonia, ha accedido a transferirme la administración de esta casa para que pueda disfrutar de su vejez. Y aquí mismo, con la presencia de todos ustedes y del notario, finalizaremos los últimos trámites». El notario se acercó y colocó un papel sobre una pequeña mesa de madera que ya estaba preparada en el centro del patio. Andrés me hizo una señal, con un tono dulce pero lleno de altivez. «Mamá, suba aquí». Como su mano últimamente tiembla demasiado para firmar, el abogado dice que solo necesita poner su huella dactilar aquí y listo. Es muy sencillo, solo tiene que presionar el pulgar. Me levanté. En lugar de la postura encorvada y achacosa que había interpretado durante toda la semana, caminé con la espalda recta y la cabeza alta. Esa noche vestía mi traje negro tradicional más elegante, con el pelo recogido en un moño que dejaba al descubierto mi rostro serio. Andrés me extendió una almohadilla de tinta roja con una mirada impaciente y codiciosa. Lo miré directamente a los ojos. En ese instante, me despojé por completo de la máscara de anciana senil. Andrés se detuvo. Su sonrisa se torció al sentir mi cambio repentino. «¿Crees que necesito ayuda para poner mi huella?», pregunté, con voz resonante, clara y firme, sin ningún temblor de la vejez. Sin esperar su respuesta, no tomé la almohadilla de tinta. En cambio, me di la vuelta y asentí hacia la oscuridad donde Ricardo estaba de pie. Inmediatamente, un fuerte haz de luz de un proyector de gran tamaño que Ricardo encendió. La primera imagen apareció nítida y clara, tan grande que cualquiera que estuviera más lejos podía leerla. Era un extracto detallado de las deudas de juego de Andrés, junto con un pagaré firmado por él con la notoria pandilla de prestamistas. La multitud comenzó a murmurar. Se escucharon exclamaciones de asombro. El señor Maldonado entrecerró los ojos. Su rostro comenzó a cambiar de color. Antes de que Andrés pudiera reaccionar, hice otra señal. Un sonido estridente resonó de los potentes altavoces que el propio Andrés había alquilado para la fiesta. Era su propia voz, riéndose con Elena. «Joder, con que la vieja firme este papel. La echamos a la calle. Ya no soporto el olor a persona mayor en esta casa». La voz cruel e ingrata resonó por las 4 paredes de piedra, golpeando los oídos de todos los presentes. El espacio se volvió silencioso, tan frío que daba escalofríos. Los amigos de Andrés bajaron la cabeza, mientras Elena retrocedía lentamente. Con el rostro pálido, Andrés se quedó paralizado, con la boca abierta pero sin poder pronunciar palabra. Sus manos y pies temblaban, como si le hubiera dado un ataque. En ese momento, Ricardo salió de la oscuridad. Se ajustó la corbata, con la imponente figura de un abogado experimentado. Llevaba una carpeta en la mano. Se dirigió directamente al notario que sudaba a mares, y luego se volvió para anunciar solemnemente a la multitud. «Señoras y señores, el documento de transferencia que el señor Andrés está tratando de obligar a su madre a sellar no tiene ningún valor. No es más que un trozo de papel sin importancia». Levantó una pila de documentos sellados en rojo, porque esta casa nunca fue propiedad personal exclusiva de la señora Sonia, para que ella pudiera donarla o transferirla. Desde hace 10 años, según la última voluntad de su esposo, esta casa fue puesta en un fideicomiso familiar. La señora Sonia solo es usufructuaria vitalicia. La propiedad real pertenece al fideicomiso, y nadie, ni siquiera ella, tiene derecho a venderla sin el consentimiento del Consejo de Administración del Fideicomiso. Todos los documentos de compraventa que ustedes tienen en sus manos son basura. La declaración de Ricardo fue como una bomba que estalló en el patio. El señor Maldonado, quien un minuto antes soñaba con la nueva casa, ahora tenía el rostro lívido de ira. Se dio cuenta de que había dado una cantidad enorme de dinero como señal a un estafador que no tenía ni un palmo de tierra. Se abalanzó, agarró el costoso cuello del traje de Andrés y rugió. «Maldito bastardo. ¿Te atreves a estafarme? ¿Dónde está mi dinero? Devuélveme los 500,000 pesos ahora mismo». El notario corrupto, al ver que la situación se desmoronaba, intentó escabullirse por la puerta trasera para escapar.
pero 2 guardias corpulentos que Ricardo había contratado ya estaban allí bloqueando el paso, con los brazos cruzados, empujándolo fríamente de vuelta al centro del círculo. Andrés estaba allí, en el ojo de la tormenta que él mismo había creado. Su elegante traje ahora estaba arrugado bajo la mano iracunda del señor Maldonado. Su rostro estaba pálido, sus ojos giraban en desesperación buscando una salida. Pero todo lo que veía era el desprecio de la multitud y las pruebas incriminatorias proyectadas en la pared. Me quedé inmóvil, observando la caótica escena con el corazón herido, pero el rostro sin expresión alguna. Andrés me miró. Una súplica desesperada por ayuda apareció por primera vez en sus ojos después de tantos días de arrogancia. Pero yo solo lo miré, fría y distante como si fuera un extraño. Levanté la voz, un tono grave y decidido que puso fin a todo el alboroto. La fiesta ha terminado. El rugido de los motores de los coches y el caos de los pasos se fueron apagando, dejando el patio interior en un silencio mortal y helado. Los invitados que Andrés había convocado para presenciar su momento de gloria huyeron en desbandada, como abejas cuyo panal ha sido destrozado, en cuanto la verdad salió a la luz. Murmuraban, señalaban, y la mirada hacia mi hijo ya no era de falsa admiración, sino de puro desprecio hacia un estafador desenmascarado. El señor Maldonado fue el último en irse, pero no lo hizo en silencio. Con el rostro rojo de ira, se abalanzó sobre el cuello de la arrugada chaqueta de Andrés. Acercó su cara a la suya y le gritó, salpicándole la saliva por la incontrolable furia. «Escúchame bien, mocoso. No me importa de dónde saques el dinero, pero si mañana por la mañana no veo los 500,000 pesos de la señal en mi cuenta, iré directamente a la comisaría de policía criminal. El delito de estafa por esta cantidad es suficiente para que te pudras en la cárcel. ¿Entiendes?». Empujó a Andrés con fuerza, haciéndolo caer de bruces sobre el suelo de baldosas, y luego se dio la vuelta refunfuñando y se fue. El espléndido patio interior de hace un momento ahora parecía un campo de batalla desolado. Entre los escombros, solo quedaban 4 personas: yo, Andrés, Elena y el abogado Ricardo. Vi a Elena acurrucada en un rincón del pasillo, sus ojos girando sin cesar, llenos de cálculo. Miró a Andrés, que se levantaba torpemente del suelo, y luego nos miró a mí y a Ricardo con miedo. Comprendió que el barco se estaba hundiendo, y las ratas siempre saben cómo abandonar el barco primero. Aprovechando que Andrés estaba con la cabeza entre las manos, presa del pánico, Elena se retiró sigilosamente hacia su dormitorio. Apenas unos minutos después, salió, con su bolso de marca abultado al hombro. Caminó muy rápido hacia la puerta trasera que daba al callejón. Andrés levantó la cabeza, justo a tiempo para ver la figura familiar que se alejaba a toda prisa. «Elena», llamó, con voz ronca y desesperada. «Elena, ¿a dónde vas? No te vayas, ayúdame». La chica a la que una vez quiso ofrecerle toda su fortuna no se volvió ni una sola vez. Aceleró el paso, el taconeo de sus zapatos resonó, y luego desapareció tras la puerta de hierro. Yo sabía lo que contenía ese bolso: el reloj Rolex de Andrés, el collar de oro de mi marido que él había robado, y cualquier cosa de valor que ella pudiera haber saqueado en unos pocos minutos. Abandonó al gran amor de su vida tirado en el barro de las deudas, sin siquiera mirar atrás. Abandonado, humillado y acorralado, Andrés se volvió para mirarme. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Se abalanzó sobre mí, pero Ricardo se interpuso a tiempo. Andrés se detuvo. Me señaló con el dedo, gritando en su ira: «¿Estás contenta, eh? Mira lo que has hecho. Me has arruinado. ¿Prefieres aferrarte a este montón de ladrillos y piedras sin vida antes que salvar la vida de tu propio hijo? ¿Todavía eres mi madre?». Su grito desgarró el silencio, resonando por las 4 frías paredes de piedra. Me quedé inmóvil, sin retroceder, mirando fijamente a mi hijo enloquecido. Mi corazón se encogió, pero mi razón estaba fría como el hielo. Sabía que en ese momento cualquier debilidad nos mataría a ambos. «No soy yo quien te ha arruinado, Andrés», le respondí. «Tú mismo te has arruinado desde el día en que pisaste el casino. No te he arruinado yo, sino que te estoy impidiendo vender tu alma al diablo». Señalé las sólidas paredes de piedra que nos rodeaban, la fuente, cada ladrillo bajo mis pies. «Esta casa es el sudor y las lágrimas de toda la vida de tu padre. Es un hogar.
un refugio para esta familia, no un cajero automático para que saques dinero para pagar deudas de juego. Prefiero verte empezar de cero que verte vender el honor de tu padre para engordar a los usureros. ¿Empezar de cero? Andrés rugió de risa, una risa salvaje. ¿Crees que me dejarán en paz? No entiendes nada. Si no tengo dinero, moriré. ¿Y si muero? Esta casa tampoco servirá de nada. Cogió la botella de licor que quedaba en la mesa, rompió el fondo y se quedó con el cuello afilado. Su mirada se volvió salvaje, llena de intención asesina. Está bien. Si no puedo venderla, nadie la tendrá. La quemaré. Reduciré esta casa a cenizas. A ver qué te queda. Se dio la vuelta, dispuesto a abalanzarse sobre las pesadas cortinas de terciopelo, mientras con la otra mano buscaba el mechero en el bolsillo de sus pantalones. La locura se había apoderado por completo de su razón. «¡Guardias!», gritó el abogado Ricardo, haciendo una señal decidida. Inmediatamente, 2 hombres corpulentos vestidos de negro, que habían estado vigilando en la esquina del patio desde el principio de la fiesta, se abalanzaron. Actuaron de forma rápida y profesional. Lo arrastraron fuera de la zona del salón, lo hicieron sentar en un banco de piedra junto a la puerta principal para garantizar mi seguridad absoluta. Me quedé allí, inmóvil, viendo a mi hijo ser sometido como un criminal en su propia casa. Las lágrimas querían brotar, pero me las tragué. Todavía no, aún no era el momento de llorar. De repente, un destello de luz brillante se coló por la rendija del grueso portón de roble. El rugido de un motor diésel se detuvo bruscamente justo delante de la casa. Ricardo y yo nos miramos. Ambos sabíamos quiénes eran. Por la rendija de la puerta vi una camioneta negra azabache, del tipo que suelen usar las bandas criminales. El cristal de la ventanilla estaba medio bajado. 2 hombres bajaron, sus brazos cubiertos de tatuajes con formas grotescas, visibles bajo la amarillenta luz de la calle. No tocaron el timbre, ni gritaron, simplemente se quedaron allí, apoyados en el coche, encendiendo cigarrillos y mirando fijamente la puerta de mi casa con la mirada de buitres esperando. Eran de la banda Gota a Gota, se habían enterado de que la venta se había frustrado, y venían a cobrar su deuda. Andrés, aunque estaba firmemente sujetado por los guardias, también había visto la escena a través de la rendija de la puerta. Su rostro, que antes estaba rojo de ira, de repente se volvió blanco como el papel. Un sudor frío le perló la frente. Dejó de forcejear, dejó de insultar, su cuerpo se relajó, temblando incontrolablemente. Entendió que las amenazas de su madre, o las humillaciones del señor Maldonado, no eran nada comparado con los hombres que estaban ahí fuera. Se le había acabado el tiempo, y la antigua pared de piedra que él tanto había despreciado, ahora era lo único que lo separaba de la muerte que lo esperaba en la puerta. La oscuridad cubrió la casa de Coyoacán, pesada y densa, como si quisiera devorar la poca luz que aún quedaba. Me senté sola en la habitación donde guardaba los recuerdos de Diego. El silencio era tal que podía oír el cansado latido de mi propio corazón. Mis dedos recorrieron el rosario de ébano, cuenta a cuenta, deslizándose por mis dedos fríos, pero la oración no podía escapar de mi garganta amarga. Me dolía, no un dolor físico, ni por el arrepentimiento de las sumas de dinero a punto de perderse. Me dolía la cruda verdad que acababa de revelarse. El hijo que había llevado y dado a luz, el niño que una vez se aferró a mi falda, dando sus primeros pasos en este mismo suelo de baldosas de barro, ahora ya no existía. En su lugar, había un hombre vil, egoísta y corrompido hasta la médula. Miré la vela parpadeante en el altar, los recuerdos volvieron como películas a cámara lenta. La risa cristalina del pequeño Andrés, cuando su padre lo llevaba a caballito, la mirada inocente, cuando me dio la primera flor silvestre que había recogido en el jardín. Esas bellas imágenes ahora estaban distorsionadas, rotas, en marcado contraste con su rostro retorcido por la avaricia y el miedo de hace un momento. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Ricardo entró, su rostro lleno de preocupación, marcado por las arrugas de la edad. «Sonia», dijo en voz baja, con un tono cálido pero urgente. «Esos 2 hombres siguen merodeando por la puerta. La situación no es nada segura. Creo que debería recoger sus cosas y marcharse temporalmente. Tengo un apartamento en las afueras. Podría quedarse allí unos días, hasta que todo se calme». Miré a mi viejo amigo, y luego alrededor del acogedor cuarto de oración. Cada foto,
Cada objeto aquí era parte de mi ser, era testigo de mi vida y la de Diego. Gracias, Ricardo, respondí, con una voz extrañamente tranquila, pero no iré a ningún lado. Esta es mi casa, es mi fortaleza. No huiré como una perdedora ante extraños o ante mi propio hijo descarriado. Ricardo intentó decir algo más, pero se detuvo. Asintió respetuosamente a mi decisión y se retiró en silencio. Mientras tanto, en el dormitorio del piso de arriba, Andrés estaba bajo arresto domiciliario. 2 guardias corpulentos vigilaban estrictamente la puerta, impidiéndole salir ni un paso. Dentro de la oscura habitación, Andrés caminaba como un animal herido en una jaula. Sacó su teléfono, sus dedos temblorosos marcaron el número de Elena por 20ª vez. El abonado al que llama no está disponible. El mensaje de la operadora se repetía fríamente como una burla. Tiró con fuerza el teléfono sobre la cama y luego se abalanzó sobre la minicaja fuerte escondida detrás de un cuadro. Su mano tembló al girar la clave. ¡Clic! La puerta de la caja fuerte se abrió. Vacía, completamente vacía. La poca cantidad de dinero en efectivo que había logrado acumular a escondidas vendiendo algunas pequeñas antigüedades de la casa, su último fondo de emergencia, había desaparecido sin dejar un céntimo. Solo quedaba una nota adhesiva amarilla, pegada en el fondo de la caja fuerte, con unas palabras garabateadas, con lápiz labial rojo brillante. Lo siento, cariño, lo necesito más que tú. Andrés se desplomó en el frío suelo. La traición de Elena fue el golpe final, más cruel y definitivo que cualquier regaño. En la oscura soledad, por primera vez, Andrés se dio cuenta amargamente de la cruel verdad. Sin dinero, ni la ilusión de la fama. Él no era nada, solo era un cascarón vacío, sin valor. En la planta baja, me levanté de la silla de oración. No podía seguir sentada lamentándome. Soy una madre, y por muy mal que esté mi hijo, no puedo quedarme de brazos cruzados viéndolo morir, pero salvarlo no significa tolerar sus acciones. Salí al salón, donde Ricardo estaba revisando papeles. Ricardo, lo llamé, con voz firme. Contacte al señor Maldonado ahora mismo. Dígale que acepto devolverle la totalidad de la señal de 500,000 pesos. Ricardo levantó la vista de golpe, sumamente sorprendido. Sonia, ¿de dónde sacará una cantidad tan grande? Es su dinero para la vejez. Usaré mi fondo personal de jubilación, respondí sin dudar. Haga la transferencia de inmediato, pero con una condición. Él debe retirar la denuncia, comprometiéndose a no llevar a Andrés a juicio penal por estafa. Quiero que el expediente legal de mi hijo esté limpio. De acuerdo, lo haré de inmediato. Asintió Ricardo, tomando su teléfono. ¿Y los prestamistas? 5 millones de pesos no es una cantidad pequeña. ¿Usted piensa? No, lo interrumpí, con la mirada fría como el acero. A esos gánsteres no les pagaré ni un céntimo. Absolutamente no. Pero Sonia, son muy peligrosos. Lo sé, dije, mirando directamente a los ojos de Ricardo. Lo salvo de la cárcel porque no quiero que el nombre de la familia Méndez sea deshonrado, pero no lo salvaré de las consecuencias de los errores que él mismo ha cometido con el mundo de Lampa. Si se atrevió a meterse con el diablo, tendrá que enfrentarse al diablo él solo. Si pago sus deudas esta vez, volverá a pedir prestado la próxima. Quiero que viva Ricardo, pero quiero que viva como un ser humano responsable, no como un parásito aferrado a la falda de su madre. Justo a las 9 de la mañana del día siguiente, el coche azul de la fiscalía se detuvo bruscamente frente al portón. Ricardo bajó junto a 2 funcionarios uniformados, con el rostro serio. Venían a hacer justicia, no por mí, sino por la dignidad de la ley que había sido manchada. Estaba en el balcón del 2º piso, mirando hacia el patio donde el notario corrupto era escoltado. Tenía la cabeza gacha, las manos esposadas, y arrastraba los pies pesadamente hacia el coche de policía. Se le retiraría la licencia profesional de forma permanente, y se enfrentaría a una pena de prisión por falsificación de documentos notariales. El último camino arriesgado de Andrés, el podrido salvavidas al que se aferraba para legitimar el robo de mi propiedad, había sido cortado por completo. A partir de ahora, ningún notario de esta ciudad se atrevería a involucrarse con el nombre de Andrés Méndez. Después de despedir a la comitiva de la fiscalía, Ricardo volvió a entrar en la casa, con una delgada carpeta en la mano, pero cuyo peso era de 1000 kilos.
Se dirigió directamente al salón, donde Andrés estaba sentado aturdido, con los ojos hundidos después de una noche en vela de miedo. «Andrés», llamó Ricardo, con voz fría y decidida. Dejó el papel sellado en rojo sobre la mesa de cristal frente a él. «Esta es la orden de restricción y desalojo que el tribunal acaba de emitir esta mañana. Basándose en su comportamiento de amenazar con incendiar la casa y poner en peligro la vida de la señora Sonia anoche, usted pierde oficialmente el derecho de residencia aquí». Andrés levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de horror. Agarró el papel, leyéndolo vorazmente como si no pudiera creer lo que veía. «¿Desalojado? ¿Prohibido el contacto?», tartamudeó, con la voz temblorosa. Pero esta es mi casa. Nací aquí. Esta es la casa de la señora Sonia». Ricardo endureció su voz. «Y usted acaba de perder el derecho a poner un pie en esta casa. Tiene 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y marcharse de aquí de inmediato». Bajé las escaleras y me detuve frente a mi único hijo. «Mamá». Andrés se abalanzó para tomar mi mano, pero Ricardo lo detuvo. «Mamá, por favor, no me hagas esto. Entrega todas las llaves de la casa», ordené, extendiendo mi mano frente a él. «La tarjeta de crédito adicional que te di. Y también las llaves del coche. Ese coche está a nombre de la empresa familiar, no es tuyo personal». Andrés se quedó paralizado, con la boca abierta. Se palpó el cuerpo, sacó el llavero y la cartera de cuero cara. Sus manos temblorosas colocaron cada cosa en mi palma. «Mamá, ¿me echas a la calle sin nada?», gritó. Las lágrimas comenzaron a brotar, no por arrepentimiento sino por un miedo extremo. «Sabes que me están esperando ahí fuera. Los gota a gota no me perdonarán. Me estás empujando a la muerte». «Ya tienes 35 años, Andrés», dije, con cada palabra lenta y clara. «Tienes manos y pies sanos. Tienes un título universitario con honores por el que tus padres invirtieron mucho dinero para que lo obtuvieras. Úsalos para vivir. Usa tu mente y tu fuerza para ganar dinero y pagar tus deudas. No uses trucos despreciables para robar a tu propia madre». «Pero mamá, se acabó el tiempo», interrumpió Ricardo, haciendo una señal a los dos guardias. «Acompáñenlo afuera». Los dos hombres corpulentos se acercaron, cada uno por un lado, y levantaron a Andrés. Él se debatió débilmente, sin dejar de suplicar y gritar. Lo sacaron del salón, cruzaron el patio interior lleno de bugambillas, pasaron por la fuente murmurante y lo empujaron por el grueso y pesado portón de roble. Me quedé inmóvil, escuchando los pasos que se alejaban. Y entonces, un fuerte bang resonó. La puerta se cerró, sellada de forma definitiva. Andrés se quedó solo en la acera soleada de la calle de Coyoacán. Solo llevaba la ropa arrugada de la noche anterior y una pequeña bolsa con algunas pertenencias. Por primera vez en su vida, estaba allí no como el niño rico de la prestigiosa familia Méndez, protegido por altos muros y puertas cerradas. Ahora era un indigente, sin blanca y solo en la dura corriente de la vida. A poca distancia, el motor de un coche arrancó con un ronroneo. Las camionetas negras de los cobradores, que habían estado esperando en silencio como buitres, comenzaron a rodar lentamente. Habían visto a su presa ser expulsada de su guarida segura. Comenzaron a seguirlo desde lejos, pacientes y despiadados. La verdadera caza acababa de comenzar. La Ciudad de México estaba en plena temporada de lluvias. Las tormentas tropicales aquí no son persistentes y suaves, sino que suelen caer como cascadas, lavando todo el polvo y los pecados de esta antigua ciudad. 2 días después de ser expulsado, en una noche de lluvia torrencial como esa, Andrés regresó. Estaba sentado en el salón, con los ojos fijos en la pantalla de la cámara de seguridad colocada en la mesita de centro. A través de la borrosa pantalla blanca de la lluvia, vi una silueta vacilante aparecer frente al portón. Era él. Ya no llevaba el traje elegante, ni la arrogancia del joven amo rico. Andrés ahora estaba destrozado como un perro callejero apaleado. Su ropa estaba hecha jirones, cubierta de barro. Bajo la amarillenta luz de la calle que se filtraba a través de la lluvia, vi claramente su rostro hinchado, amoratado, un ojo incapaz de abrirse. Eran las huellas de los puñetazos, la advertencia brutal de los cobradores de gota a gota. No se atrevió a tocar el timbre, tampoco se atrevió a golpear la puerta y gritar como otras veces. Simplemente se arrodilló en silencio ante el grueso portón de roble,
ahora cerrado con llave. Sus rodillas se hundieron en el charco de barro helado, su cabeza caía sobre su pecho, todo su cuerpo temblaba a sacudidas bajo la lluvia torrencial. Esa imagen me saló el corazón. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. Hiciese lo que hiciese, seguía siendo parte de mí. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. Luego tomé el teléfono y marqué el número de Ricardo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el aparato. «Ricardo», dije, con la voz quebrada por la emoción. «Ha vuelto. Prepara el plan B de inmediato». 5 minutos después, me puse mi impermeable negro, cogí mi paraguas de mango largo y salí al patio. Abrí la pequeña puerta lateral. El chirrido oxidado de las bisagras se ahogó en el estruendo de la lluvia. Salí a la acera, paraguas en mano, y miré a mi hijo arrodillado a mis pies. La lluvia me golpeaba la cara, escociéndome. Andrés me miró. Sus ojos hinchados brillaban con una súplica extrema, la mirada de alguien que ha llegado al final del camino. Intentó extenderme la mano para agarrar el dobladillo de mi ropa, pero se retractó, quizás por vergüenza, quizás por miedo. No me agaché para ayudarlo a levantarse, no lo abracé ni lo consolé como cuando era pequeño. En cambio, saqué de mi bolsillo un sobre de plástico grueso, impermeable, y lo lancé directamente al charco de barro frente a él. El sobre cayó con un chapoteo, salpicando agua en su rostro magullado. «Tómalo», ordené, mi voz fría mezclada con el retumbar del trueno. Andrés temblorosamente recogió el sobre. Sus manos sucias de barro mancharon la capa de plástico transparente. Lo abrió. Dentro había lo que en ese momento decidía su vida. Un billete de autobús de clase económica, solo de ida a Chiapas, con salida al amanecer de hoy. Un trozo de papel, con una dirección garabateada. Y una pila de billetes de baja denominación, apenas suficientes para comer frugalmente durante los 3 días de viaje. «Mamá», susurró, con voz ronca. «¿Chiapas? Pero, ¿qué voy a hacer allí, aquí? Eres una presa fácil para los gánsteres. Te harán pedazos para cobrar la deuda», dije, mirándolo directamente a los ojos, con una mirada más severa que nunca. «Pero en Chiapas, eres un desconocido. Me he puesto en contacto con el señor Ernesto, el dueño de una gran plantación de café orgánico en la región. Él necesita gente para cargar, cavar la tierra, hacer los trabajos más duros que nadie quiere hacer. Salario bajo, trabajo pesado, sin aire acondicionado, sin buen vino, sin mujeres hermosas». Hice una pausa para que mis palabras penetraran en su aturdida mente. «Si quieres vivir, vete ahora mismo a la estación de autobuses del sur. He arreglado con Ricardo que use sus contactos para borrar tus huellas en la estación, para que los acreedores no puedan encontrarte en esa región montañosa. Pero debes recordar esto, yo no pago tus deudas. Tienes que trabajar tú mismo, ganar cada peso con el sudor de tu propia frente, para enviarme el dinero poco a poco, para pagar la deuda. Yo negociaré con ellos para pagar el capital por ti para salvar tu vida, pero tú me debes esta deuda de honor». Andrés apretó el sobre en sus manos. La lluvia le corría por la cara mezclada con lágrimas calientes. Me miró profundamente a los ojos. Esta vez, ya no vio a la madre amable, débil o que lo consentía incondicionalmente. Vio la imagen de su padre. El hombre fuerte que había construido todo su patrimonio desde cero, reflejada en los ojos severos de su madre. Vio amor, pero era el tipo de amor doloroso que obliga a cortar la carne podrida para salvar el resto del cuerpo. Lo entendió. Comprendió que este era el último salvavidas, el único camino de vida que su madre había canjeado por él con todo el honor y la reputación que le quedaban. Andrés asintió. El asentimiento más fuerte y decidido que le había visto en años. Apoyó las manos en el suelo, se levantó con dificultad, tambaleándose por el agotamiento, pero sus pies ya empezaban a afirmarse. Ya no pronunció palabras vacías de agradecimiento. Simplemente me hizo una profunda reverencia. Una reverencia llena de respeto y remordimiento. Luego se dio la vuelta, se subió el cuello de su chaqueta harapienta y se perdió en la lluvia oscura, dirigiéndose hacia la estación de autobuses, dejando atrás la cálida casa de Coyoacán a la que ya no merecía entrar. Me quedé allí, viendo la figura vacilante de mi hijo hasta que desapareció por completo. Y solo entonces mis lágrimas brotaron, amargas y calientes, mezclándose con la lluvia purificadora de la ciudad. Han pasado 3 años desde aquella fatídica noche de tormenta. El tiempo en el antiguo barrio de Coyoacán
parece transcurrir más lento que en otros lugares, suavizando delicadamente las cicatrices invisibles que las tormentas de la vida habían dejado en los muros de piedra. Me quedé en el patio interior, respirando hondo el aroma de la tierra húmeda y las flores. La casa ahora se había despojado por completo de la fría y sin vida capa de pintura blanca que Andrés le había impuesto. Había hecho que los obreros quitaran esa falsa cubierta, devolviendo a las paredes su cálido color original de barro cocido. La bugambilla, después de un tiempo de ser podada sin piedad, ahora se había expandido con fuerza, cubriendo un rincón del patio con vibrantes racimos de flores rosa púrpura, meciéndose con la brisa de la tarde, como pequeñas linternas. El murmullo de la fuente fluía. Un sonido familiar como el latido del corazón de la casa había vuelto, constante y pacífico. Señora Sonia, mire, ¿este color se parece al de la pared de su casa? La voz aguda de un niño me devolvió a la realidad. Sonreí, agachándome para mirar el cuadro de acuarela borroso del niño vecino. Casi se parece. Pablo. Le acaricié la cabeza al niño. Un poco más de naranja y será más cálido. El patio interior de mi casa ya no era el lugar de fiestas ostentosas y vanidosas. Cada tarde abría el portón para recibir a los niños del barrio y enseñarles a pintar gratis. Sus risas inocentes llenaban los vacíos solitarios, disipando la atmósfera sombría de los viejos y oscuros días. Me miré en el reflejo de la fuente. Mi cabello se había vuelto más blanco. Las arrugas alrededor de mis ojos se habían profundizado, pero mi mirada había recuperado la serenidad. Ya no había ansiedad, ni el miedo de tener que enfrentarme a mi propio hijo. Solo quedaba la calma de alguien que ha superado la tormenta y ha anclado su barco de vida en un puerto seguro. Mientras me afanaba en guiar a los niños, para que limpiaran sus pinceles, oí sonar el timbre de la puerta. El cartero familiar me saludó a través de la reja, con un pequeño paquete cuidadosamente envuelto en papel de estraza marrón. «Es para usted, señora Sonia», dijo, pasándome el paquete por los barrotes. «Viene de Chiapas. Huele muy bien». Mi corazón dio un vuelco, una sensación de emoción se coló en mi pecho que hacía mucho tiempo que no sentía. Con manos temblorosas, tomé el paquete. Sellos postales del sur pegados por todas partes en la caja, la dirección del remitente escrita con esmero, pero aún con el trazo áspero familiar. Andrés Méndez. Dejé que los niños se fueran temprano, luego me senté en la silla de ébano familiar junto a la fuente. Mis manos acariciaban el paquete, inhalando el penetrante aroma característico que emanaba del interior. Era el olor a café tostado, a tierra roja, a sol y viento de la meseta. Con cuidado, abrí el paquete con un cortapapeles. Dentro había una bolsa hinchada de granos de café, negros y brillantes, y una carta escrita a mano en papel cuadriculado de estudiante. Abrí la carta, la letra de Andrés apareció. Ya no era la cursiva descuidada de los días en que era un niño rico que firmaba cheques en discotecas. La letra ahora era firme, apretada sobre el papel, mostrando la dureza de una mano acostumbrada al trabajo pesado. «Querida mamá», comenzaba la carta, «escribo esta carta mientras descanso al mediodía en la colina de café. Mis manos ahora están completamente callosas. Mamá, las callosidades son gruesas, agrietadas y muy feas. Seguro que estas manos ya no pueden sostener una copa de vino con elegancia como antes. Pero ¿sabes qué? Por primera vez en 10 años, duermo bien. Me acuesto en el duro colchón de fibra de coco y duermo de un tirón hasta la mañana, sin sueños, sin sobresaltos por el sonido del teléfono de los cobradores». Me llevé la mano a la cara para secarme la lágrima que acababa de rodar por mi mejilla. La semana pasada, el señor Ernesto me llamó a su oficina. Después de 3 años cargando, cavando la tierra y secando los granos, ha decidido ascenderme a gerente de almacén. Dice que soy la persona más trabajadora y honesta de aquí. ¿Honesto? ¿Puedes creerlo? Un estafador como yo es elogiado por ser honesto. Te adjunto en este paquete el primer dinero que he ahorrado de mi salario de gerente. No es mucho, solo un grano de arena comparado con lo que he destruido. Pero esta es la deuda de honor que te pago. Todavía no me atrevo a volver, mamá. Me miro al espejo y todavía siento que no soy digno de estar frente al altar de papá. Pero quiero que sepas que estoy viviendo, realmente viviendo, no solo sobreviviendo como antes. Doblé la carta y la apreté contra mi pecho. Cada palabra suya era como una medicina que curaba las heridas de mi corazón que pensé que me llevaría a la tumba. Me levanté, llevé la bolsa de granos de café a la cocina.
Vertí los granos marrones y brillantes en la moledora. El zumbido de la máquina, triturando los granos de café duros para liberar el aroma más fuerte y seductor. Preparé una taza de café negro caliente, sin azúcar, exactamente como Diego solía beberlo. Llevando la taza de café al patio interior, miré el cielo azul de México sin una sola nube. El sol de la tarde, dorado y radiante, cubría la casa con un halo brillante. Levanté la taza de café en alto, dirigiéndola hacia el espacio indefinido, donde creía que mi marido me observaba. «Lo hicimos, Diego», susurré, con la voz ahogada pero llena de orgullo. «Se ha convertido en un hombre. No con dinero ni fama, sino con el trabajo de sus propias manos». Tomé un sorbo de café. El sabor amargo se extendió por mi lengua, pero el regusto era extrañamente dulce y profundo. Era el sabor de la madurez, del arrepentimiento y del renacimiento. Me senté allí, contemplando serenamente mi sólida casa. Estas paredes de piedra habían sido testigos de la partida de Diego, la traición de Andrés, y ahora el renacimiento de toda una familia. La tormenta había pasado, llevándose lo falso y lo débil, dejando solo lo más auténtico y resistente. Sabía que, un día no muy lejano, aquel portón de roble se abriría de nuevo, y mi verdadero hijo regresaría a casa. Pero hasta entonces, yo estaría aquí, manteniendo el fuego en la chimenea siempre cálido y la bugambilla siempre radiante, como una promesa de un refugio de paz eterna. Y así pasó el tiempo. Han transcurrido 5 años desde el día en que cerré el portón de roble a Andrés. Las cartas seguían llegando puntualmente cada mes, acompañadas de sumas de dinero que aumentaban progresivamente. Pero las palabras escritas en el papel, por muy sinceras que fueran, no podían calmar el anhelo de una madre por ver a su hijo en carne y hueso. Decidí ir a Chiapas. Sin avisar, el autobús de larga distancia me llevó lejos del ruido y la contaminación de la Ciudad de México, adentrándome en la majestuosa región montañosa del sur. Chiapas me recibió con el frío punzante de la niebla y el penetrante aroma de la tierra roja basáltica húmeda. El señor Ernesto, mi viejo amigo el dueño de la plantación, me recibió en la estación con su viejo jeep embarrado. No lo reconocerá, Sonia. Ernesto rió entre dientes, con un puro entre los labios. Ya no es el niño rico que me confió antaño. El coche se detuvo en la puerta de la plantación. Ante mis ojos se extendían interminables colinas de cafetos verdes, en plena temporada de cosecha. Los trabajadores se afanaban, cargando pesados sacos desde las colinas hasta el almacén de acopio. Ernesto señaló a un hombre que estaba en medio de la multitud, con un cuaderno en la mano, el sudor empapando la espalda de su camisa descolorida. Era Andrés. Su piel estaba curtida por el sol y el viento, su barba era espesa, y sus músculos se marcaban bajo las mangas remangadas de su camisa. Estaba agachado, no para regañar, sino para ayudar a un anciano trabajador que había resbalado con un saco de café. Le dio una palmada en el hombro, riendo a carcajadas. Una risa fresca y libre, muy diferente de la sonrisa burlona que solía mostrar con una copa de vino caro años atrás. Me quedé inmóvil junto a la valla, con un nudo en la garganta pero el corazón rebosante de alegría. No vi a mi hijo, sufriendo como había temido. Vi a un hombre que se mantenía firme sobre sus propios pies. Él levantó la vista y me vio. Por un segundo. La sorpresa apareció en su rostro demacrado. Y luego estalló en felicidad. Corrió hacia mí, sin dudarlo, y me abrazó. El olor a sudor, a café crudo y a sol, se impregnó en él. Para mí, en ese momento, era el aroma más delicioso del mundo, más fragante que cualquier perfume de lujo que hubiera usado. Mamá, su voz era grave y cálida, sus manos callosas y ásperas como la corteza de un árbol me apretaron las mías. Acaricié esas callosidades, medallas de trabajo. «¿Has adelgazado?», dije, tratando de mantener un tono tranquilo. «¿Pero te ves? Feliz». Nos sentamos en los escalones del almacén. Andrés me sirvió un vaso de agua fresca. «¿Has venido a recogerme, mamá?», preguntó, con un atisbo de duda en sus ojos. «He venido a ver cómo vives. El portón de la casa de Coyoacán siempre está abierto. Ya lo sabes. Ya has pagado casi todas tus deudas. Tienes derecho a volver». Andrés miró las colinas de café que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, en silencio durante mucho tiempo. Luego negó con la cabeza. Una leve sonrisa apareció en sus labios. «Todavía no es el momento, mamá. Aún no puedo volver». «¿Por qué?», me sorprendí.
¿No extrañas tu casa? Claro que sí, mamá. Todas las noches sueño con la bugambilla y la fuente. Pero aquí he encontrado algo que en Coyoacán nunca pude tener. Señaló una pequeña casa a medio construir al final de la plantación. Yo y los demás estamos construyendo una escuela para los hijos de los trabajadores. Son demasiados los que no tienen educación. Uso los conocimientos que me enseñaste y el dinero que gano para poner los cimientos, levantar las paredes. Allí siento que tengo valor. Se volvió para mirarme, con los ojos brillando de fe. Antes, quería vender tu casa, porque pensaba que el valor de una persona residía en la cantidad de dinero que poseía. Quería quemar etapas, quería disfrutar sin trabajar. Pero cuando cavé la tierra para plantar un árbol con mis propias manos, esperé 3 años para que diera fruto, y luego lo coseché yo mismo. Entonces entendí. El valor no está en el destino, sino en el sudor que derramas durante todo el viaje. No me castigaste al echarme, me diste una nueva vida. Miré a mi hijo, sintiéndome de repente pequeña ante su enorme crecimiento. Yo le había enseñado a construir una casa, pero fue la dura vida aquí lo que le enseñó a construir su carácter. Salí de Chiapas esa tarde sin Andrés. En el viaje de regreso no sentí tristeza ni soledad. Me di cuenta de que el mayor legado que los padres dejan a sus hijos no es una casa de piedra, cuentas bancarias o valiosas antigüedades. El mayor legado es la capacidad de mantenerse firme cuando llega la tormenta, la autoestima forjada a través de las dificultades, y un corazón que sabe conmoverse ante el dolor ajeno. Andrés aún no ha regresado a mi casa, pero ha regresado a su mejor versión. Y para una madre, ese es el regreso más completo. La casa de Coyoacán seguirá esperando, pero ahora ya no es una propiedad para heredar, sino un puerto seguro que espera el regreso de un hombre de verdad. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con tus seres queridos. A veces una sola historia es suficiente para aliviar un día agotador. Comparte tus historias familiares o las de tus seres queridos. Y escucha los viajes de mujeres que han transformado el dolor en fuerza, el daño en sabiduría. Cada día una mujer. Cada día una lección de valentía y dignidad. Que la gracia de Dios esté contigo. Nos vemos en la próxima historia.